Hola comunidad, estamos en un episodio más de su espacio de primera persona por Cadena de Libros, el podcast. Soy María José Cadena y estoy como cada episodio de esta aventura que estamos teniendo con invitadas muy especiales. Me acompaña Mariana Salas Campbell. ¿Cómo estás, May? Hola, muy contenta porque este formato nos está acercando a hablar con las autoras, que es lo que tanto nos gusta en los clubes de lectura, ¿no? Entonces es como Ujú. el sueño hecho realidad de nuestra comunidad en un espacio dedicado a conocerlas. Y qué mejor, bueno, pues presentar a nuestra invitada de hoy. Si quieres te doy el honor, May. Bueno, hoy con nosotros está Silvia Aguilar Seleni. Ella es autora, su más reciente libro se llama Una falsa diarista. No porque esté Silvia aquí, pero a mí me gustó muchísimo el libro, se los recomiendo un montón. Silvia, primero que nada, mil gracias por darnos un ratito de tu tiempo para platicar con nosotras, por estar en este espacio y cuéntanos, en primera persona, ¿quién es Silvia Aguilar Seleni? Bueno, yo soy escritora y soy profesora. Si me lo preguntan en la mañana, diría: "Soy profesora y soy escritora", ¿no? Depende la hora del día. Soy mexicana, soy del norte de México. Me es muy importante decir eso, que soy del norte de México, porque México es un mosaico. Vivo en la frontera de México con Estados Unidos. Casi, casi desde mi ventana veo Ciudad Juárez, que es una de las fronteras más hermosas, ya lo dijo Juan Gabriel. Y bueno, creo que hay 2 cosas importantísimas de mí, bueno, 3 en realidad. Uno, soy queer; 2, soy Virgo; y 3, soy tarotista. Y las 3 son Wow. muy importantes en mi vida, porque creo que así como se identifican todo en mi escritura, en mi enseñanza, así, lo permean absolutamente todo. Me Qué encanta, porque en este interesante. espacio nos encanta, siempre estamos hablando de signos, o sea, estamos entre amigas que nos encantan estos temas, así que bienvenida y muchas gracias nuevamente. Claro. Gracias, Silvia, porque una ventaja que hemos descubierto en estas charlas con autoras en primera persona es qué importante tú cómo te describes a ti misma, ¿no? O sea, una cosa es que alguien te presente, una cosa es lo que aparece en una semblanza, una cosa es lo que conocemos a los autores a través de, pues, ese pequeño resumen que hay siempre en la contraportada de los libros, que a veces aparece una fotografía y como que le puedes poner cara, pero es muy distinto cuando tienes esa presentación en primera persona, vaya la redundancia, de, de quién eres, ¿no? Y mucho de ello que estamos aprovechando para hablar aquí son las diferentes facetas. Silvia, eres una mujer multiapasionada, lo que escuchamos y lo que sabemos de ti, pero, por ejemplo, en el tema de la escritura, ¿qué libros o qué libros recuerdas o qué libro puede ser uno, o puede ser en varios, los que quieras, que te hayan como hecho ese primer impacto en tu vida como lectora de decir: "Okey, quizá este es un camino que me gustaría hacer un día", ¿no? Pudo haber llegado en cualquier momento de tu vida. Es muy curioso porque hay 2 cosas que 2 libros, colecciones más bien, que fueron fundamentales para mí. No tienen nada que ver la una con la otra y no tienen nada que ver con lo que escribo, pero así para mí fueron, no sé, eso, fundamentales, ¿no? Uno es una colección de cuentos, no son de los hermanos Grimm, pero es una colección de cuentos así, de estos cuentos viejísimos, y solamente recuerdo uno que se llamaba Azulita Rompetacones. Nunca he sabido quién era el autor. Era un libro viejísimo que estaba en casa de mi mamá. Yo creo que fue el que leía a mis hermanos. Mis hermanos son mucho mayores que yo, y tal vez era de ella misma cuando era niña. Era una edición viejísima con ilustraciones así, o sea, casi a tinta. Y bueno, a mí me encantaba que mi mamá me lo leyera en la noche y no nos acabábamos el libro y era a volver a empezar, ¿no? Pero eso era cuando yo no leía. Y cuando yo comencé a leer, que empecé a como ¿sabes? A revisar, ¿no? A espiar un poco la librería, la biblioteca familiar, di con Las aventuras de Sherlock Holmes. Y para mí, o sea, fue una cosa así grandiosa y maravillosa. O sea, yo leí como desaforada, creo que cada uno de los casos, y
sabía absolutamente todo de Sherlock Holmes. Si había una película, creo que las he visto todas, con todos los actores que han hecho de Sherlock Holmes y los spin-offs y demás, ¿no? Te digo, no tiene nada que ver con mi escritura, pero probablemente sí con mi manera de ver las cosas, esta cosa con la observación, con la deducción, ¿no? Con la especulación, especialmente, ¿no? En el caso de Sherlock Holmes. Y creo que ambas colecciones, sin duda lo que me hicieron fue lectora, ¿no? Hacerme como interés en los libros. Un interés extrañísimo, muy como de cóctel de frutas, de pronto leía una cosa, de pronto leía otra. No había algo o un género en específico, ni autores. Por muchos años, realmente tampoco había caído en cuenta de que yo era una lectora, ¿no? Leía, punto, ¿no? También como escritora me pasó un poco igual. Por mucho tiempo yo dije: "Escribo", ¿no? Hasta que eventualmente alguien me dijo: "Ya hay que decirlo, eres escritora", ¿no? Pero eso, esas 2 colecciones de libros. Y como lectora, ¿qué tipo de lectora sos? O sea, ¿sos de las que subraya? ¿Sos de las que no toca libros y los libros son inmaculados? ¿Cómo es como esta forma tuya de relacionarte con tus lecturas? Bueno, tengo que decir algo. Soy una lectora muy promiscua, porque tengo un libro siempre en la bolsa, porque nunca sabes si tienes que esperar, si hay un alto muy largo, si sabes algo, ¿no? Siempre hay un libro en la bolsa, hay un libro en la mesa de noche, y hay un libro o aquí en este escritorio donde estoy ahora, o en el escritorio de la oficina. O sea, siempre Eres hay de las mías, Silvia. así, siempre debe una tener como 3 libros a la vez, por una u otra cosa, ¿no? Y yo subrayo, pero subrayo con lápiz. O sea, con pluma siento así como que a la pobre página le duele. Cuando veo el libro de alguien con pluma, hasta siento como que me sangra el ojo, pero subrayo con lápiz, ¿no? Y hago anotaciones, eso sí, al margen, y de pronto en la última página, alguna cosa con la que me quedé en el libro. Y la verdad, yo no sé si podemos ser comerciales, pero soy lectora de Goodreads, ¿no? Y me gusta cuando me acuerdo, después de terminar el libro, a veces evalúo, a veces no, tengo una relación amor-odio con eso, pero procuro dejar una reseña ahí, para mí especialmente, para acordarme, pero también para animar a alguien más a leer. Sí, yo estoy haciendo Me eso. Yo, encanta. yo estaba medio reticente, o sea, tuve Goodreads mucho tiempo y este año descubrí Fable. Y entonces estoy metidísima en Fable porque siento, no estoy pagando el plus porque me parece como que es un gasto que mejor gasto eso en Audible, Ay, ¿no? O en sí. un libro, justo. Pero sí, sí tiene una forma de rankear los libros y este año justo estoy haciendo eso, estoy rankeando los libros por mí, como para poder a fin de año hacer un recuento, porque entre tantas lecturas a veces te olvidas de qué fue lo que te gustó y detalles, y justo estoy reseñando este año en Fable para mí. Más Claro, que, bueno, y si a alguien le sirve lo que estoy poniendo, pues buenísimo para que se anime o no, ¿no? Pero digamos que sí lo estoy utilizando. Así que me encanta saber esta cosa de las escritoras Me porque uno siente a encanta. veces que están como muy lejos de nuestros hábitos lectores, ¿no? Y al final estamos en las mismas todas. en las Sí, que es mismas. como, ay, soy escritora, ¿por qué voy a hacer reseñas de otros libros, no? Y tú te puedes encontrar con reseñas de Silvia Aguilar Selení. Y hablando justo de esto, hace unos días tenemos una comunidad bastante grande, de chicas, bueno, son la mayoría mujeres realmente, en WhatsApp, ¿no? Entonces ahí tenemos como cosas exclusivas, pasamos chismecito, realmente quien sea que quiera estar se puede unir, es una invitación abierta y surgen pláticas muy interesantes. Y hace poco hubo una de que iban a poner un nuevo botón en esta plataforma que dijeron de Goodreads, que era de si terminabas los libros o no, o habían libros que no acababas, y que resulta que otras plataformas ya lo tenían y como que se platicó mucho eso. Y yo le contesté a una, siento que yo utilizaría mucho el no terminé el libro, porque desde hace tiempo apliqué esto que es como, si no me atrapó, no significa que esté bien o mal, pero quizá no lo acabé, voy a seguir a otro. ¿Qué tipo de lectora eres tú, Silvia? Yo ¿Te también obligas a terminar los libros o puedes soltarlos? Yo también usaría ese botón. O sea, en cuanto te oí dije: "Sí, yo quiero ese botón", Sí. pero
Y bueno, tenía una amiga, ya no está conmigo, pero tenía una amiga que tenía esa pelea conmigo porque decía, tienes que acabarlos. O sea, si escribes, tienes que acabarlos. Yo decía, no. O sea, el tiempo que ocupo en un libro que me está poniendo de malas o no me está gustando, lo puedo ocupar en otro libro, ¿no? O sea, sí, sí me pasa eso. Si no me está atrapando, lo cierro, pero no me deshago de él porque a lo mejor yo soy la que no está lista. Entonces, a lo mejor pasan años y vuelvo a él y digo: "Ah", y me ha pasado. O sea, sí me ha pasado con libros de los que digo: "Ah, era yo", o más bien, ahora ya me siento con herramientas, ¿no? O sea, a lo mejor hay libros que son tan complicados que mi cerebro no estaba listo para ello. No necesariamente que el libro no era bueno, ¿no? Si en esa segunda vuelta me sigo sintiendo igual, ya es cuando se lo paso a alguien más o lo dono o algo así, pero no me deshago de ellos. Sí, justo de las conversaciones también del grupo de WhatsApp ha sido eso, ¿no? Cómo es esta experiencia lectora distinta para todas las personas. Capaz, ustedes leen un libro y dicen, me voló la cabeza y yo lo agarro y digo, ay, bueno, o sea, está bien, pero no me encantó. Y como no hay, yo siempre he dicho, no hay libros buenos ni malos, solo hay libros que te llegan en momentos en donde a lo mejor no te resuena y años después lo tomas y tal, pero contanos una cosa, de los libros que has leído últimamente o algún libro que vos a todo mundo que te dice, ay, recomiéndame un libro, ¿cuál es el libro que más has estado recomendando últimamente? Últimamente, Marciano de Nona Fernández. O sea, Okey, es apuntado ya en este instante. bueno, Nona Fernández para mí así es autora de cabecera, o sea, yo creo desde que leí Space Invaders, para mí fue como, ¿qué es esto?, ¿no? Y la empecé a leer, lo que ya había publicado que no conocía, y libro que sale de ella, libro que me devoro, o sea, desde La dimensión desconocida, Voyager y Marciano. Bueno, además, qué cosa tan bella lo de los títulos, ¿no? Voyager, La dimensión desconocida, ¿no? Ahora Marciano. Marciano es una cosa formidable, ¿no? Es un ejercicio de investigación, memoria, un un asunto político, como siempre, que no nos deja olvidar Nona Fernández. Nada, es una maravilla de libro, o sea, y yo creo que es el libro perfecto para vacaciones o para el verano, porque además no se puede soltar. Entonces, es como, hijo, tengo que ir a trabajar. Entonces, para como dedicarle así como todo tu tiempo completo a Marciano de Nona Fernández. Es delicioso ese sentimiento, así cuando Sí. quieres que no que acabe el día, pero que quieres ya llegar a ese momento en donde vas a retomar ese libro en donde lo dejaste, ¿no? Es un sentimiento que solo las lectoras entendemos eso y es maravilloso. Digo, ya Em, llegué a casa, claro, a leer. sí, exacto. Y Silvia, en tu experiencia que, pues, has crecido y convivido entre 2 países y 2 culturas, ¿cuál es tu voz lectora? O sea, ¿tu voz lectora es en inglés o en español? Yo creo que están los 2. Okey. Creo que estoy todo el tiempo, o sea, tanto como autora como lectora, estoy siempre en los 2. Es curioso porque también, hay muchas coincidencias en ambos en términos de los temas o géneros que me interesan, ¿no? O sea, creo que es curioso, por mucho tiempo encontraba más no ficción en inglés, ¿no? Y cuando Ajá. esta especie como de explosión de autoras haciendo no ficción en Latinoamérica, dije yo: "Ah, esto es lo que me hacía falta en español", ¿no? Entonces, ahora está ese balance en autoras en inglés y en autoras en español, ¿no? He dejado de leer cuento, la verdad, pero por mucho tiempo, mis cuentistas eran las norteamericanas, por ejemplo, ¿no? Pero creo que siempre estoy entre uno y otro. Y por las clases que doy, ¿no? Doy clases en español o doy clases en inglés en la maestría y toca también estar balanceando entre ambas lecturas. Hablando un poco, pasémonos a tu yo escritora, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona tu rutina para escribir. ¿Escribes mejor de día? ¿Eres una escritora más nocturna? ¿Tienes que hacer algo en específico? ¿Necesitas un cafecito? ¿Necesitas tener apuntes? ¿Cómo preparas todo este espacio y tiempo para poder sentarte a escribir?
Fíjate que por mucho tiempo, yo tenía esta sensación de que: Hoy no escribí, hay que escribir todos los días", y esta cosa que te dicen, ¿no? Y el canon te grita que hay que ser así prolífico y tal, ¿no? Y finalmente llegué a un acuerdo conmigo en que si escribo un día a la semana es perfecto, ¿no? De hecho, procuro dejar un día a la semana, es el que de seguro escribo. Si son 2 genial, ¿no? Entonces, depende el día que no enseño, depende el horario del semestre, ¿no? Entonces, este semestre es los miércoles, el día que no enseño y que me quedo en casa. Entonces, el miércoles es el día que escribo y es en la mañana, ¿no? Entonces, levantarse, desayunar, si decido que ese día tomo café, porque no siempre tomo café, o negro, y me siento aquí justo donde estoy y es empezar a trabajar, ¿no? Ahora, digo trabajar, no escribir, porque puede ser que sí, que esté tecleando, o puede ser que esté leyendo algo que esté informando mi escritura, o puede ser que estoy haciendo mapas, uniendo cosas, o leyendo lo que hice en la sesión anterior. O sea, y eso es escritura para mí también, ¿no? Si de pronto estoy viendo para basura, por ejemplo, implicó ver muchos videos, muchos videos sobre basureros municipales. Para mí eso era también escribir, porque todo se estaba quedando aquí y eventualmente cuando me sentí lista era como ya, a ponerse a teclear. Es de corrido, o sea, ya que cuando empieza el proceso son 2 o 3 horas de corrido, em, y ya, queda un descansito, si necesito que todavía tengo más, regreso. Eso cuando estoy como empezando en un proyecto. Cuando estoy en la fase como ya más como terminal del proyecto, ahí sí puede que trabaje como todo el día o más días. Y también, y esto también me gusta mucho, cuando sí hay chance de que el viernes haya escritura, ese no lo hago sola. Tengo amigas que también escriben y nos juntamos en un café, nos sentamos, cada una nos decimos en qué estamos trabajando. Bueno, echamos chisme primero, porque es muy importante eso. Obvio, Obvio, Claramente, ajá. obvio. hiciste, con quién te peleaste, y que tú de qué, y que el trabajo, y que el jefe, lo que sea. Y luego nos contamos en qué estamos cada una y nos sentamos a escribir casi así igual, como 2 horas cada una. Cuando una empieza así, ya como que la otra también empieza como a soltar y nos decimos cómo nos fue, nos contamos. Habrá quien diga: "¿Les puedo leer un cachito?", o nos preguntamos cosas, ¿no? Después de varios viernes, puede que digamos, bueno, nos toca tallerear y nos compartimos el texto, ¿no? Y creo que ambas maneras me funcionan muy bien. Si me preguntan cuál me gusta más trabajar con mis amigas, obviamente, ¿no? Pero es también depende en qué parte del libro, qué parte del proceso esté, ¿no? Hay alguna parte en la que sí necesito. Y es curioso porque sé que hay gente que necesita el completo silencio de casa. Yo funciono muy bien afuera. Si hay ruido, si hay gente hablando, no me molesta para nada. Para leer sí, tal vez, pero para escribir puede estar explotando todo afuera y yo como si nada. O el mundo en general. O como Como ahora, ¿no? en Básicamente. realidad está explotando el mundo y yo puedo estar escribiendo, ¿no? Justo. Silvia, me encanta escuchar esto porque, primero, bueno, tocas 2 cosas que quisiera resaltar ahorita con las 2. Uno es sí esta idea como de que la escritora o el escritor, si quieres ser esa gran escritora, ese gran escritor, tienes que escribir diario. No sé de qué autor era este mito, creo que de Charles Bukowski o no sé de quién, que era como lo primero que haces durante el día, te levantas y te sientas a escribir 3 horas. Siento que primero es un poco como mito, no sé si era él, te digo, pero también como una idea como muy restrictiva y de señoros, porque, pues, claramente no tenían otras cosas, o sea, había gente quien le hiciera otras cosas, como un desayuno, un café, hijos, perro, bla, 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 pues, está difícil. Hacer la cama, ¿no? Exacto, o Básicamente. sea, sí. Entonces, uno se limita a veces de decir: "No, es que nunca voy a encontrar ese tiempo para hacerlo", ¿no? Porque si estos grandes escritores, entre comillas, lo hicieron así, pues una está perdida. O sea, una tiene muchas cosas que hacer y tiene que ir a trabajar y regresar y moverse y enfrentarse al tránsito y al clima y a todo. Y eso es lo primero, ¿no? Esta lección que nos compartes.
en este episodio. Y luego el segundo es el valorar como el proceso creativo en comunidad, y me llama muchísimo la atención que tú digas, si puedo decidir, pues lo que más me gusta es escribir en amigas, y es algo que si nos gusta leer en amigas, no hay una situación más deliciosa que sentarte en silencio con una amiga que disfruta la lectura como tú a leer. Eh, eh, Ahora escribir me parece súper lindo. Además, que durante tanto tiempo nos han hecho creer como esta rivalidad femenina, ¿no? De que no le puedes compartir a la gente lo que estás escribiendo porque te lo van a robar. O sea, como estas ideas preconcebidas que existen en el mundo editorial, que a veces como pensamos que siempre se han hecho las cosas así, no nos atrevemos como a pensar si se han hecho diferente. ¿Qué otras cosas del mundo editorial has aprendido o te han dicho que hoy te resuenan y dices, no, pues es que así no era? O sea, a mi chance me dijeron que esto tenía que ser esta manera de hacer las cosas y la realidad es que no. Creo que, o sea, me regreso a esta idea de que la escritura es una labor a solas, ¿no? Y que solamente cuando acabas el libro, entonces ya pasa la editora y la editora o el editor te dice que está bien, que está mal y se acabó, ¿no? O sea, creo que esa, ¿no? Como la labor de escritor, de escritora, que es un espacio solitario, ¿no? Y creo que hay gente que todavía lo piensa, ¿no? Ahora, por ejemplo, si veo un libro publicado que no me gusta, a veces digo: "Ay, no tenía amigos", ¿no? No le dijeron sus amigos: "Oye, amigo, a la mejor si esto, yo Me pienso". encanta esto. Entonces, eso digo, no tuvo una amiga que le dijo ahora sí que: "Amiga, date cuenta", ¿no? Claro. Sí, Porque eso es lo que pasa, o sea, también la idea está esa preconcebida de que el taller es donde te destruyen el texto, ¿no? Ujú, El tipo de taller que yo hago y que yo busco es aquel en el que está lo que yo llevo es un texto en proceso que estoy prestándole a los demás para que me digan cómo voy, qué les hace sentir, que ya yo decida, ¿no? Si me voy con lo que me dicen o que me ayude a consolidar las decisiones que ya tomé o tomar decisiones que no he tomado, ¿no? Entonces, creo que esas son una serie de cosas que tiene que ver con, ay, una cosa casi dictatorial, ¿no? Dentro del proceso de escritura, ¿no? Que hay que estar a solas, que te van a decir cómo tiene que estar el texto, ¿no? O que tú decides además. Lo otro es, otra idea preconcebida es que este va a ser mi libro, así lo voy a hacer, y no. O sea, comienzas con una idea, y creo que con la falsa ya lo hablaremos, ¿no? ujú, Fue así, o sea, yo tenía una idea, pero el libro se fue descubriendo conforme lo fui escribiendo, ¿no? O sea, pensamos los libros, sí, pero más bien los libros es el lugar en donde pensamos, ¿no? No al revés. okey. O sea, me gusta mucho decir que somos textos servidores, más bien. El libro nos está diciendo qué necesita de nosotros, ¿no? Eh, Hacerlo al revés, decir: "Quiero que el libro tenga tal y tal y tal y sea así", es forzar a los personajes, es forzar el libro, es obligar el libro a algo, ¿no? Y de pronto por eso se caen estos proyectos, ¿no? Pero si estoy en un libro en proceso, se lo doy a mis amigas, ¿no? O a un taller y me dicen: "Esto me hizo sentir o esto me hizo pensar", yo digo: "Ah, okey, claro, entonces tal vez no es lo que yo quiera, sino lo que el ujú, personaje necesita". ujú. Ahora que mencionabas el libro, porque vamos a hablar de él, eh, la verdad a mí me gustó muchísimo. Les doy un poco de contexto a las personas que nos están escuchando y que todavía no se han acercado a la lectura. Primero vayan y lo consiguen, porque la verdad es un libro que se pasa muy rápido, está muy bien escrito y no lo digo porque estés aquí, sino porque realmente lo pienso y creo que te da esa sensación de lector de que leer los diarios de alguien siempre es bien interesante, ¿no? Como que te da esa sensación de chismecito de qué piensa una persona en su momento más íntimo, porque básicamente eso es un diario y en este caso la protagonista lo arranca como un proceso terapéutico, ¿no? Y cómo el escribir es un proceso terapéutico también y cómo a veces en esto que hablaban de la constancia también, como que a veces el no ser constante es un defecto más que una forma de hacer las cosas y tal vez
muchas nos hemos retraído de escribir un diario o algo porque está esto como, ¿cómo? No escribes todos los días, entonces ¿para qué llevas un diario si no escribes todos los días, no? Eh, Ahora ya dijiste algo que me llamó mucho la atención, o sea, ¿qué pasó con una falsa diarista? ¿Empezó siendo una cosa y terminó siendo otra? ¿Cómo fue ese proceso? completamente. O sea, lo que yo tenía era un personaje, ¿no? Y tenía, o sea, tenía un personaje y la situación, ¿no? Una profesora que escribía, pero el escritor es él, ¿no? Con su pareja en una universidad en Estados Unidos. O sea, tenía esta parte, ¿no? Sabía que iba a terapia y sabía que la terapeuta le había dicho: "Sabes que como estás pasando por este proceso, ¿por qué no escribes un diario?", ¿no? Y sabía que la novela iba a ser la protagonista escribiendo diario. Pero no fue sino hasta que me puse a escribir, ¿no? Esta parte diarística, en que empecé a entender también yo cosas, ¿no? La novela también surge durante la pandemia, ¿no? Yo misma estaba pasando por procesos de duelo y de duelo pandémico y demás, y tomé el diario de Alejandra Pizarnik, porque, ¿por qué no? Si ya estaba triste, para estar más triste, ¿no? Y al poner Claramente. pues, ¿por qué no? Entonces, al leer el diario de Alejandra Pizarnik, que es precioso, ¿no? Hubo que cerrarlo, obviamente, porque estaba siendo como muy fuerte. Dije yo: "Ah, a ver, y ahora vamos a ver el de Silvia Plath", ¿no? O sea, por qué no? Y te das cuenta, o sea, lo que me pasó fue como algo que dice la protagonista, que son colegas diaristas, ¿no? O sea, que aparte de que son estas grandes poetas, eran mujeres que iban a la escuela, que están pasando por estos procesos. Hay una entrada de Silvia Plath que habla de comer fresas y es preciosa la entrada, ¿no? Porque no deja de ser también una poeta con su manera de escribir, ¿no? Y ahí fue cuando cayó el 20 y dije: "Claro, pues que lea los diarios". Y después fue, claro, que haya fragmentos de los diarios. Y de pronto fue, bueno, pero ¿y qué pasa con las diaristas latinoamericanas? Era una pregunta que yo me hice, ¿no? Y se la regalé a ella y la puse ahí a investigar, o sea, me puse a investigar, ¿no? Sí. Entonces, un poco la novela se me fue descubriendo conforme la fui escribiendo. O sea, fue como entrar en ese proceso de decidir, de no decidir, de dejar que el personaje me llevara según ella iba escribiendo, ¿no? O sea, para mí fue un proceso de escribir para descubrir, ¿no? O sea, la novela fue el espacio donde pensé la novela, ¿no? Okey. Y, o sea, fue lindo porque hay personajes que nunca tenía concebidos, pero que fui como necesitando para acompañarla, ¿no? O sea, lo pienso especialmente por las bibliotecarias, por Las ejemplo. amigas. Ajá. Sí, Sí, exacto. Estaba muy solo el personaje. sí. Eh, como se me apareció un poco ese momento en que ella cierra un libro y se le aparece una bibliotecaria y le empieza, me gustó, y luego empecé a agregar y pensé en qué bonito es cuando menos esperas se te aparece una mano amiga, ¿no? Se te aparece una amiga, ¿no? Entonces empecé a dejarlas entrar, ¿no? Entonces fue dejar que fuera un proceso orgánico, ¿no? O sea, ahora sí que a ver qué pasa, ¿no? Me trepé y a ver qué pasa en el camino, y hubo cosas que funcionaban, hubo cosas que no, y que dije: "Bueno, esto tal vez no me gusta mucho, pero hay que sacrificarlo y no va". Cosas que no, al final también se fue develando solito, ¿no? De alguna manera. Sí. Para no hacer spoilers, ¿qué cosas tuviste que sacar que hubiera sido, o sea, un libro distinto, o qué diaristas dejaste fuera o te hubiera gustado meterlas Ya, en el libro? cosas que tuve que sacar es que, o sea, tuve que acortar lo de Silvia Plath, ¿no? O sea, ya se estaba convirtiendo en un libro sobre Silvia Plath, porque encontrarme con más información sobre lo que hizo el señor su marido, ni voy a decir su nombre, ¿no? Me llevó, o sea, a mí me reventó, o sea, pues, estaba yo caminando así casi enojada aquí en la casa, ¿no? Y tuve que sacrificar eso, ¿no? Y me pesó, un amigo mío me dijo: "Le hiciste tú lo mismo a Silvia Plath que le hizo todo el mundo, la olvidaste", ¿no? Entonces, según yo, al final hice un pequeño acuerdo, no sé si haya quedado ahí claro, ¿no? Que de alguna manera Silvia Plath se queda en su vida. Pero eso,
por un lado. Y me hubiera gustado utilizar mucho más a Idea Vilariño. Los diarios de Idea Vilariño son una maravilla porque además ella no tiene sus diarios de infancia y adolescencia y lo que hace es empieza a recordarlos y a contarnos lo que había escrito en sus diarios, ¿no? Entonces es como un diario sobre sus diarios, ¿no? Eh, y eh, sobre todo creo que me hubiera, o sea, hay una parte para mí también en el libro, hay una parte de pedagogía, porque la protagonista habla de dar clases, ¿no? Hay una parte del libro sobre la investigación de diaristas, ¿no? Ujú. Creo que hubiera querido que hubiera el ensayo del que habla, que hubiera estado ahí, por ejemplo, ¿no? Y empecé, pero luego dije: "Creo que eso ya es de Silvia, no de la protagonista. Creo que a mí ya me tocará hacer esa parte a partir de todo lo que leí", ¿no? Y tal vez no era quitarlo porque fuera malo, sino porque distraía de lo que tocaba hacer aquí. Del foco. Sí, escuchándote, conociéndote un poco más, yo creo que la protagonista de este libro tiene y sus amigas y todo tienen un pedacito de ti. Yo escuchándote es como, ay, mira, esto me recuerda a tal cosa y esto me recuerda a tal otra. ¿Cómo hace una escritora para sí poner pedacitos de sí misma dentro de un libro, dentro de un trabajo, pero al mismo tiempo separarte y decir, no, un momento, esto es un personaje y yo soy esta persona? Fíjate, tengo un libro anterior, el libro de Aisha, que es sobre mi hermana, y ahí sí tocó, ¿no? Ahí fue donde yo aprendí, ¿no? Aunque era el libro de mi familia, de mi hermana, también es la Silvia del libro, ¿no? O sea, esta idea que Vivian Gornick que nos habla de la persona, dice ella, ¿no? O sea, es el yo de la página. Entonces, creo que ahí lo aprendí y qué significa es cómo lo cuentas, ¿no? Y que no se trata de contarlo todo o de decir la verdad, porque ¿qué es la verdad? Dice Gornick, sino hablar con honestidad, ¿no? Entonces, creo que lo aprendido en ese libro, pude traerlo acá. Em, y hace poco oí a alguien decir esto: "Comparto cosas con mi personaje", y creo que era un poco eso, ¿no? Pero comparto literalmente, como compartirle, ¿no? No como que compartimos porque nos parecemos, sino Sí. compartirle cosas. Era más fácil, ¿no? Utilizar lo mío, regalarle lo mío, para dejar que se desarrollara, ¿no? Con el mío de treinta y tantos años, ¿no? Con lo que ya sé ahora, ¿no? Y que no sabía entonces. Ujú. Entonces, creo que tenía muy claro que era el personaje y que le estaba como pasándole la ropa que ya no me queda, ¿no? Un poco un poco eso. Entonces, no tuve como ya lo pasé duro con el otro, aquí era más sencillo, y creo que para quienes están comenzando, ¿no? Y quienes están en ese proceso, creo que lo importante es recordarse que es el yo de la página, ¿no? Y que no tenemos que contarlo todo, ¿no? Que también podemos contar una parte como la punta del iceberg y la lectora va a ser la siguiente parte, ¿no? O sea, lo importante que es sí pensar en los lectores, ¿no? Y creo que ahí me voy a ir con esto que me preguntabas hace rato sobre los mitos en la escritura. O sea, crecí en un espacio, ¿no? En la universidad en que nos decían, no pienses en los lectores, no debes pensar en el lector. No, claro que hay que pensar, ¿no? Claro que sí, en el efecto que queremos o qué es lo que queremos mover, ¿no? Porque tenemos un rol social. Y por otro lado, en darle agencia a la lectora de que piense y que tome las cosas. Si la lectora piensa, esta es la historia de Silvia, está bien, ¿no? O sea, no tengo problema con eso. Y sobre esto, al principio del capítulo nos comentabas que durante mucho tiempo decías: "Es que escribo cosas, pero no me llamaba a mí misma una escritora". ¿Y en qué momento en este proceso y en esta carrera dijiste: "Sí, sí soy Silvia, la escritora"? Qué lindo. Gracias por la pregunta esa. Sí, yo decía, soy profesora y escribo, ¿no? Y escribo, o escribo narrativa, decía, no decía soy narradora, no decía soy novelista, no decía soy escritora, ¿no? Y no te puedo decir por qué, no sé por qué. Yo para mí, escritoras eran las que ya tenían muchos libros, ¿no? Y ahora pienso que toda persona que escribe, hasta alguien que escribe diario, porque el diario es literatura, ¿no? Ya me queda muy, muy claro, es escritora. Y creo que pasó
después de un libro de cuentos que publiqué, ganó un premio, Nenita se llama, que publicó Nitro Press, acaba de reeditarlo Penguin. Creo que el libro me obligó un poco a eso. Es una colección de cuentos, el tema son mujeres en diferentes edades, niñas, adolescentes, y un poco como el tema de diferentes tipos de violencia, la que está naturalizada, la que vemos y que pensamos que no nos toca. Em, el libro no estaba pensado como un libro juvenil, era un libro de cuentos para mí, pero quienes lo tomaron fueron lectores jóvenes, ¿no? Y lectoras jóvenes de secundaria preparatoria, ¿no? Y entonces no podía pararme frente a ellos y decirles: "Pues yo escribo". No, tocaba decirles: "Soy escritora y sabes que tú también puedes serlo", ¿no? O sea, lo que tú viviste también es importante y es valioso, ¿no? Creo que tocaba ahí hacerse la adulta, ¿no? Ya no estarse escondiendo dentro de la y empezar a dar talleres. Creo que al tomar como más en serio la tarea de dar talleres, ya tocaba, ¿no? O sea, decirles: "Desde este lugar también les hablo también, no nada más como lectora o profesora de literatura", ¿no? Y yo no sé Qué gran ay, respuesta. perdón, Mae, No, 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 perdón, me adelante, atravesé. No, adelante. que yo no sé si esto lo pensaste también en el libro, pero, un poco es esta figura del escritor, de cómo también la protagonista, pues él es bastante cuestionable, no les voy a espolear, pero es bastante cuestionable con muchísimas cosas. Yo era como yo es de esos personajes que lees y decís: "Ay, lo quiero matar", ¿no? Pero básicamente, pero justo a la protagonista le pasaba esto, ¿no? También como esta, como poca confianza de que él es el que sabe, él es el que sí se puede llamar escritor, no importa si sabe mucho, poco o nada, ¿no? Que generalmente es poco o nada y ya hay como etiquetas súper grandes. Y como a ella le costaba tanto y también este como poco apoyo de él, ¿no? También para impulsarla, porque siempre minimizaba esto que a ella le gustaba hacer y que era buena, ¿no? Porque al final, si está leyendo tanto, si da clases y si al mismo tiempo está escribiendo terapéuticamente, toda lectora también puede escribir, porque hemos leído tanto que tenemos la capacidad de poder escribir. ¿Quién dentro de tu círculo o de tu gente fue quien te impulsó también o impulsa tu carrera al día a día y te hace este recordatorio constante de, Silvia, si sos escritora y está todo bien? Qué bonito, qué linda pregunta. Yo creo que mis amigas, o sea, mi pareja, en principio mi pareja y mi hijo, a mí me gusta mandarle de pronto fotos de eventos a mi hijo y me manda memes y demás. Ahora estoy por ir a Brasil y me mandó un audio con tucu, tuc, 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 así soniditos brasileños. Es su manera de decirme qué chido, ¿no? Pero creo que especialmente mis amigas que escriben también, ¿no? Mis amigas escritoras, ¿no? Que ellas también en su momento dijeron: "Somos mujeres que escribimos", ¿no? Entonces es muy lindo también, compartir eso con ellas, que ellas también en algún momento pasaron por lo mismo, sin un gran escritor, a lo mejor era una gran escritora, o a lo mejor era un gran fotógrafo, o a lo mejor era un gran señor nada más, ¿no? O a veces ni siquiera es nadie, es una voz que tenemos aquí, que esa es la más terrible, ¿no? Que es la voz propia que te dice: "No, pero tú no eres", ¿no? Este maldito síndrome de impostora que no sabemos de dónde llegó, ¿no? Entonces creo que entre nosotras, yo no sé a veces qué feo fue todo lo que nos pasó antes de la pandemia, cuando el Me Too, pero qué fuerza nos dio a todas, ¿no? em, de ser más críticas, ¿no? De ser más solidarias. Yo creo que eso nos fortaleció para ayudarnos las unas a las otras, ¿no? Para recordarnos las unas a las otras de amigas, sí, es que sí, ahí vas, amiga, mira dónde estás ahora, ¿no? Amiga, vas a terminar tu tesis, ya vas a defenderla, ¿no? O sea, cada una en su territorio, ¿no? Entonces yo creo que es esta red que he ido formando o que me ha ido adoptando la que me lo recuerda y a la que se lo recuerda, ¿no? Porque es recíproco, ¿no? Me gusta cuando pasamos como de un tema a otro que está mezclado, obviamente,
y que, pues, no podemos dejar de mencionar, primero, el momento de autoras que estamos viviendo a nivel mundial y en habla hispana, o sea, en Latinoamérica, o sea, que hoy hay tantas mujeres, no solamente siendo publicadas, sino vendiendo libros, ¿no? Siendo leídas, o sea, vendiendo, siendo leídas, siendo objetos de talleres y de clubes y, eh como que, este tema que viene mucho de la última década, como de esta cuarta oleada feminista que le hemos sentido tanto. Entonces, qué momento tan importante, y gracias por mencionarlo, Silvia, porque es algo que creo que a todas nos trastoca y lo hemos visto y lo vivimos como lectoras, ¿no? Es inevitable. Sí, sí, o sea, hay un fenómeno bien bello, ¿no? O sea, creo que, o sea, pero 2 cosas tan terribles, ¿no? El Me Too de escritores mexicanos, al menos en México, ¿no? Y la pandemia como que nos obligó a ver las cosas de otra manera, a hacer una especie como de red, o sea, los montones de clubs de libros de mujeres, ¿no? Que son las que están leyendo, las que nos están leyendo, ¿no? O sea, esa posibilidad de poder estar con ellas, ¿no? En Zoom y demás, platicar del libro, hacer talleres, tener estas conversaciones, ¿no? O sea, nos enriquece también a nosotras, ¿no? Hablando de clubs de libros, un señor, ¿no? Estaba quejándose un poco de los clubs de libros y Alaide Ventura es mi gran amiga, mi amiga de todos los días en el chat. Y estábamos hablando, yo soy de Sonora, ella es de Veracruz, y estábamos diciendo que ojalá hubiera habido eso cuando nosotras estábamos creciendo como lectoras, ¿no? Porque entonces en esa época todo pasaba en el centro, en Ciudad de México, ¿no? Y a nosotros no nos llegaba eso. Entonces, esa es la otra cosa que está pasando, ¿no? Que se acorta la distancia, ¿no? La posibilidad de estar con autoras o con otras lectoras de otros lugares, o sea, este intercambio cultural, ¿no? O sea, que un club de libro tenga a alguien de Bolivia o de Argentina y mexicanas y eso, ¿no? O sea, es verdaderamente una cosa muy bella de integración, ¿no? Y de que estamos leyendo y que estamos compartiendo, y leer es también crecer, ¿no? Y observar el mundo de otras maneras. Y sabes que ayer justo, lo platicábamos con chicas del club de lectura, es muy interesante porque creo que a todas nos está haciendo muchísimo bien y es un gran apapacho el leer historias contadas por mujeres para conocer la experiencia humana de otras mujeres alrededor del mundo, porque todas crecimos leyendo hombres, ¿no? Con su experiencia humana y en el lugar en el que querían colocar a las mujeres dentro de las historias y ahora estamos, o sea, como que te das cuenta de este síndrome de la impostora, no soy solo yo. El problema con estas exigencias de la belleza y del cuerpo, no soy solo yo. La violencia de tal, no soy solo, o sea, como que hay como que hay todo un universo de estas historias que nos ayudan a darnos cuenta y creo que eso es también el éxito de los clubes de lectura, este lugar seguro para poder platicar lo que nos pasa a nosotras con nosotras mismas, gracias a una historia que una mujer está poniendo sobre la mesa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí. Ay, creo que nos podríamos quedar Sí, horas y horas. horas platicando con Silvia, o, sabemos que tienes también muchas cosas que hacer, y dormir, y descansar también, y leer, y ver series, lo que quieras. Pues esperamos que no sea la única vez que te tenemos aquí en este espacio de primera persona y de cadena de libros, obviamente. Gracias por tu tiempo. Ahora vamos a llegar a una dinámica que tenemos, siempre al terminar este episodio, en el que queremos hacerte una pregunta, Silvia, y que nos contestes con lo primero que se te viene a la mente. Puede ser una palabra o puede ser un enunciado, no te sientas comprometida, o puede ser un no sé, Ujú. todo es válido, pero así, lo primero que se te venga a la mente. Entonces, ¿tú empiezas o yo empiezo, Mae? Vas, vas, Okey. vas. Silvia, estos son los 10 preguntas de Silvia, y es una palabra que hoy te define. Cariño. Una versión de ti que agradeces. Ay, Dios. Profesora, el ser profesora. Algo que hoy eliges hacer más lento. Creo que estar en el mundo, pues, quiero realmente estar. Algo que antes te importaba muchísimo y hoy ya no.
lo que piensan los demás. Uy, qué rápido me Una salió. Me Sí, encanta. me encanta. Una pregunta que te haces últimamente. Una pregunta, ¿cómo hago para decir que no? Mm, interesante. Una verdad incómoda que terminó siendo un regalo. La verdad incómoda que puedes escribir de eso. Una palabra que hoy define la etapa en la que estás. Florecimiento. Estoy dejando de ser. Tan necia. Ajá. Hoy me siento más cerca de. Lo que quiero hacer y escribir. Hoy necesito menos de. Menos depresión y depresión. Muchísimas Anotado. gracias. Gracias, Anotado todo. gracias. Anotado. Qué bonito. Muchas, muchas gracias de corazón. Mucha No, suerte. gracias a ti, Silvia, por este espacio, por darnos tu tiempo, por regalarnos tu sabiduría, tus experiencias, la forma en la que vives, habitas este mundo, lo que quieres lograr y lo que estás escribiendo. Para nosotros ha sido un honor tenerte en este episodio de Primera Persona. Gracias, gracias. Un abrazote y que todo salga bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias Chao. y gracias comunidad. Esto fue Primera Persona por Cadena de Libros.